Bueno, chicos, arrancamos con la unidad número 6. Nos quedan las 7 y la 8. En este caso vamos a ver los subsistemas de entrada y salida. ¿Se acuerdan que era uno de los módulos que tenía la computadora? Bien. Vamos a ver varios temas. Vamos a hacer una breve introducción, algunas definiciones. Y vamos a ver cómo se accede a la memoria a partir de dispositivos externos. Bueno, la idea acá es cómo interactúa la computadora con el exterior, ¿bien? Fuera pájaro. ¿Cómo hace para intercambiar información? Bien, la computadora recibe información, la procesa y después la vuelve a sacar para que la podamos ver, ¿bien? Para eso actúa con diferentes periféricos. ¿Qué son los periféricos? Son los dispositivos que me permiten o ingresar datos o una vez que la computadora los procesa, poder verlos, ¿bien? Entonces, algunas definiciones son el canal, que sería el medio por el cual se va a transmitir esa información, ¿bien? Entre el sistema y el exterior. ¿Qué toca? ¿Qué toca, cubilla? ¿Bien? ¿Se escucha? Bueno, dijimos unidades externas que nos van a transferir información, la van a recibir para mostrarla. Y hoy en día el canal ha evolucionado y dentro de la placa madre, vamos a ver más adelante, se han transformado unos chips específicos que se encargan de realizar ese trabajo, ¿bien? Sacándole trabajo a lo que sería el procesador. Un controlador de periféricos sería un dispositivo que se va a encargar de manejar por su cuenta, sacándole trabajo al CPU, bien, a la computadora, para trabajar, para dominar, digamos, los distintos tipos de periféricos, bien. Vamos a ver ahora abajo en el grafiquito. Periférico, vamos a describir a todo dispositivo, como dijimos antes, que permite comunicar, transferir información o recibir. Bueno, ¿cómo interactúan esos periféricos con el CPU o a la inversa? Va a tener el sistema un sistema de interrupciones, bien, que es la que se va a encargar de el periférico cuando necesita enviar información o recibir algún tipo de información, va a mandar una señal avisándole al CPU que necesito recibir o enviar una información, bien. O a la inversa, CPU necesita mandar información, lo que hace es mandar una señal, se comunica con el periférico y luego de eso manda la información, bien. Ejemplo de periférico, ¿qué se le ocurre? Teclado, ratón, monitor, lo más clásico, ¿no? Otro puede ser una impresora, ¿bien? Todo dispositivo que reciba o mande información se considera un periférico, ¿bien? Bueno, entonces vamos a tener el canal, que va a ser en parte la parte física, a través de donde se va a transferir esa información, y todo lo que está relacionado para transferir esa información, adecuar la señal. Vamos a ver ahora cómo se hace eso. Entonces, fíjense, acá tengo un controlador de discos. Ese controlador se va a encargar de cualquier disco que yo conecte, se va a encargar de de alguna forma, traducir la información para que la pueda entender el CPU, ¿bien? Bueno, esto es algo más viejo, controlador de cinta magnética, controlador de impresoras, bueno. Cada controlador va a trabajar con los dispositivos de su tipo, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los problemas al principio? Había una diferencia entre las velocidades, digamos, ¿bien? El CPU trabajaba con velocidades muy altas, ¿bien? Millones de instrucciones por segundo, ¿bien? O el doble, billones. Y los periféricos, generalmente los más viejos, ¿bien? Tenían velocidad de transferencia mucho más lenta, ¿bien? Entonces se generaban como cuellos de botella. Entonces, cuando yo tenía un dispositivo que era más lento, me hacía lento todo el sistema, ¿bien? Entonces, un problema era eso, la velocidad de transferencia entre el dispositivo y la velocidad que tenía el microcontrolador. Entonces, ¿qué pasaba? El CPU necesitaba realizar su programa
y quedaba mucho tiempo esperando que se transfiera información entre, por ejemplo, teclado o algún dispositivo, ¿bien? O estaba mucho tiempo esperando para transferir información hacia algún periférico. Lo que hacía el sistema era, iba preguntando, a medida que iba transfiriendo, iba preguntando si el dispositivo ya había recibido la información o si estaba listo para recibir más información o para recibir el CPU, ¿bien? Eso mejoraba un poco los problemas, preguntando periódicamente. Otra forma de mejorar era utilizando interrupción. ¿Bien? No controlaba periódicamente, sino que esperaba que el dispositivo interrumpa, ¿bien? Entonces, si el dispositivo necesitaba algo, mandaba una señal y el CPU terminaba de hacer lo que estaba haciendo en su programa principal, atendía la interrupción y luego seguía con su programa principal, ¿bien? Bueno. Otra forma es el modo canal, ¿bien? Se crean canales para cada dispositivo. Entonces, cada canal, eso es una mejora, ¿no? Cada canal es el que se encarga de, digamos, de hacerse cargo de la transferencia de información, dejando al CPU de lado que siga con otros trabajos, ¿bien? Con su programa principal. Entonces, lo que hace es como dividir las tareas. Entonces, lo único que hace el dispositivo es, utiliza un ciclo de memoria del micro para realizar intercambio y eso permite que se trabaje un poco más en simultáneo, ¿bien? Permita que el micro, una vez que delega la tarea en el periférico, ¿bien? Pueda seguir trabajando en el programa principal. Bueno, ¿cómo hago para conectar los periféricos con el microprocesador? Bien, generalmente lo que tenemos son conectores, ¿bien? Ustedes en la placa una placa madre o en alguna computadora siempre van a ver distintos conectores, ¿bien? Esos conectores son la parte física, digamos, para conectar los periféricos. Van a ver que hay, vamos a ver más adelante, hay distintos tipos de conectores. Con el paso del tiempo se fueron actualizando, haciéndose más chicos y mejorando las prestaciones en cuanto a velocidad y transferencia de datos, ¿bien? Mayor transferencia de datos en menos tiempo. La interfase va a ser dispositivo, ¿bien? Que lo que va a tener es, o se va a encargar de adaptar las señales, ¿bien? Porque el CPU trabaja con un cierto tipo de señales y los dispositivos por ahí van a tener un tipo distinto de señales, ¿bien? Lo que se va a encargar la interfaz es de transformar esas señales para que sean compatibles, ¿bien? Y también lo que va a adaptar es la velocidad de transferencia. La va a hacer que sea igual en los dos dispositivos, ¿está? Entonces la interfaz la podemos ver como una caja negra, ¿bien? Que adapta señales para que sea compatibles. Y físicamente, la interfaz serían los conectores de la placa madre, ¿bien? Donde yo enchufo, por ejemplo, una placa de video, ¿bien? ¿Conocen algún conector de placa de video? ¿Que se acuerden? PCI Express, por ejemplo, ¿bien? Es uno de los que más se utiliza ahora y tienen distintos valores, ¿bien? Eso depende de la cantidad de pines que tiene la placa, ¿bien? Y eso implica que va a tener mayor transferencia de bit o mayor velocidad, ¿bien? Pero esos son estándares, ¿bien? Hay distintos estándares que todos los fabricantes se tienen que adaptar para que haya compatibilidad entre distintas placas. La interfaz que va a tener dos tipos de información. Hilos de información, ¿bien? ¿Esto qué puede ser? Va a transferir información en paralelo o en serie. Ahora vamos a ver las características de cada una. Que son líneas eléctricas, ¿bien? Son cables o pistas. Y bueno, y depende de la lógica, va a ser el voltaje que van a manejar cada una, ¿bien? Y luego van a tener los hilos de control y sincronización. ¿Estos hilos para qué son? ¿Se acuerdan que la unidad de control enviaba señales hacia los distintos periféricos, ¿bien? Hacia los distintos dispositivos. Bueno, parte de esos hilos son estos. Lo de control es para qué? Por ejemplo, para habilitar uno, para mandar una interrupción o para recibir, ¿bien?
Y lo de sincronización es para que la velocidad con la que se transmite datos sea la misma que con la que recibe el dispositivo, ¿bien? Porque si yo transmito información en distintas velocidades, lo que reciba va a estar cambiado, ¿bien? Voy a recibir información errónea. ¿Es un cuello de botella, no? No, en realidad la sincronización es porque si yo digo mando los bits, por ejemplo, cuando usan la UART, ¿ven que le pone la velocidad 9600? Si yo pongo que lo transmito a 9600 y el otro lo recibe en otra velocidad, ¿qué significa esa velocidad? Que cada bit tiene una duración. Si yo lo mando a 9600 bits por segundo, cada bit tiene una duración. Entonces el que lo recibe también lo va a recibir. Entonces va a decir yo, cada cuánto tiempo voy a, ¿cómo se dice?, tomar un valor. Si yo mando en distintas velocidades, voy a estar tomando valores erróneos. Entonces voy a recibir información, pero no va a ser la que yo transmití. La voy a recibir erróneamente. Por ejemplo, yo mando 10, 10, 10 y después lo muestreo a una velocidad distinta, voy a muestrear distinto y la información que almacene va a ser diferente. ¿Bien? Si mando una imagen, por ejemplo, voy a recibir una imagen toda cambiada. ¿Está? Por eso la velocidad de transmisión tiene que ser la misma que la de recepción. Bueno, entonces estos hilos también lo que hacen es, la sincronización dice, bueno, envío un mensaje para decirle que voy a mandar información. Y el otro dispositivo envía una señal avisando que está escuchando. Entonces procedo a enviar la información. Bueno, esto sería un esquema de una interfaz, ¿bien? Fíjense, de este lado tendría lo que sería mi computadora, con la CPU y la memoria, el canal, que sería la parte física, ¿no? Que serían, por ejemplo, el conector, o las líneas de la madre, por ejemplo, la interfase, que sería lo que me cambia los valores eléctricos, ¿bien? Y luego paso al lado del periférico, ¿bien? El periférico va a tener su controlador, que es un chip generalmente, que lo que hace es adaptar también la señal que recibe para poderla mostrar. O a la inversa. Por ejemplo, tengo un teclado, cada vez que toco una tecla significa un valor, ¿bien? Toco una tecla, es un valor en binario. Lo decodifica y lo envía hacia el periférico, ¿bien? Fíjense que para enviar una información de entrada al CPU, fíjense que hago. Las líneas de control se ponen 1, ¿bien? Fíjense, estos eran los diagramas de tiempo que habíamos visto. El dispositivo acá se pone entrada o salida, ¿bien? En 0 sería como salida, perdón, y si lo pongo en 1, significa que va a estar como entrada. Va a habilitar a que ese dispositivo pueda mandar información. Lo que se hace es una demanda a ese dispositivo, fíjense que se manda un pulsito, y luego de cierto tiempo tengo que escuchar un eco, ¿bien? Una respuesta. Esto sería un acuse de demanda, ¿bien? Yo mando un pulsito, espero cierto tiempo, que va a estar estipulado para cada periférico. Dentro de ese periodo tengo que recibir un pulso. Si recibo un pulso, significa que el dispositivo está escuchando, ¿bien? El dispositivo está escuchando todo el tiempo. Cuando recibe un pulso, bueno, mando un pulso para decir está escuchando, ¿bien? De esa manera quedan conectados. Y a partir de ahí se envía la información, ¿bien? Va a estar habilitado para que entre la información y por el pin de entrada voy a recibir la información, ¿bien? Entonces fíjense, acá tengo la línea de control que sería entrada-salida, demanda, acuse de demanda, que sería sincronizar un dispositivo con el CPU, ¿bien? Y luego los datos. En este caso estoy mandando N datos en paralelo, ¿bien? Toda la información en paralelo. Bueno, para transferir información, que puede ser un dato, palabras, ¿bien? Eso depende de cada dispositivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a transferir información desde la memoria hacia afuera, que ya la tengo almacenada, o desde el exterior la voy a almacenar en memoria, ¿bien? Eso va a depender del dispositivo si es de entrada o salida.
Para hacer esa transferencia, ¿qué necesito saber? Necesito saber 3 cosas. Información pidiendo lanzamiento de transferencia, ¿no? Eso sería la demanda. La demanda puede venir del microprocesador o del dispositivo. Bien, vamos a ver quién envía esa señal. El sentido de transferencia se va a hacer hacia el exterior o hacia el CPU, ¿bien? Y una dirección donde se va a almacenar o desde donde se va a sacar la información. ¿Tá? Esos serían los 3 datos que yo necesito. Entonces, dependiendo de cómo o de quién brinde esta información, van a haber 4 técnicas de transferencia, ¿bien? Para transferir información. Ellas son transferencia programada, transferencia por instrucción forzada, transferencia por robo de ciclo o transferencia por acceso directo a memoria. ¿Bien? Estas son preguntas de promoción. ¿Alguna de estas 4 puede llegar a entrar? Bueno, primer caso. Empiezan los grafiquitos. Bueno, ¿qué sería transferencia programada? De memoria, bueno. Transferencia programada es, yo dentro de mi programa voy a tener una instrucción, ¿bien? Que me va a decir que tengo que transferir información o recibir información, ¿bien? Se va a decodificar esa instrucción y se van a activar las líneas de control para que se realice eso, ¿bien? Entonces, el programa llega a esa instrucción de transferencia, ¿bien? Entonces el procesador inicializa la demanda de transferencia, ¿bien? El procesador inicia la demanda en este caso. Entonces, el sentido y la dirección, ¿quién la da? Va a estar dentro de la instrucción, ¿bien? ¿Se acuerdan que usted dice mover un dato, por ejemplo, a memoria o al acumulador? Bueno, o mover hacia afuera. Bueno, ustedes le dicen, en este caso sería poner el puerto por el cual quiero que salga la información, ¿bien? Entonces, en este caso, acá voy a poner si es entrada o salida y la dirección, ¿bien? Si es algún puerto externo o si quiero sacar por algún puerto, ¿está? Entonces, el CPU va a estar generando la demanda, ¿bien? Dentro del código de operación voy a tener 2 cosas. El sentido, ¿bien? Cuando se decodifique va a decir si va a ser interno o externo. De esa manera, ¿qué es lo que va a hacer? Va a habilitar lectura o escritura, por ejemplo. Y dentro del código voy a tener la dirección donde se va a almacenar. Esa dirección donde va al MAR, que era el registro de direcciones de memoria. ¿Bien? Se va a activar esa zona de memoria, se traslada al MDR, luego va a venir una instrucción de lectura o escritura, ¿bien? Y de esa manera voy a ingresar un dato o lo voy a sacar, ¿bien? Entonces esta línea lo que separa es hacia arriba lo que sería mi CPU, mi computadora, y hacia abajo el periférico. ¿Está? ¿Alguna duda con esto? Bueno, en este caso entonces la instrucción va a estar dentro del programa principal. Profe, esto sería entrada y salida basada en los registros. Si vos ponés acá un registro, digamos, si tenés un puerto de entrada, sería basada en registro. Acá no está, acá está como basado en memoria, sería. Dentro de la memoria o guardo la información o la saco. Registro sería si lo guardo dentro de los registros. O sea, esta sería basada en memoria. En registro sería otro. Tendría que colocar la dirección del registro, ¿bien? Y eso guardarlo en la posición, en los registros, digamos. ¿Está? Este sería basado en memoria, si era la pregunta. ¿Cómo? ¿Me pasó una? Sí, esta es la programada. Esta es la B. Esta sería transferencia por instrucción forzada. ¿Bien? Fíjense que acá aparece la palabra interrupción. ¿Bien? ¿Qué pasa? En este caso, ¿quién inicia la demanda? El periférico o unidad externa, ¿bien? Entonces, un dispositivo necesita mandar información hacia el CPU. Entonces va a ser la que inicializa la demanda. Eso sería... Lo que va a hacer es, el CPU va a terminar de realizar la instrucción que está haciendo. Una vez que recibe la interrupción, lo que hace es, termina la instrucción en curso, ¿bien? Para no dejar a medias,
y atiende la interrupción. Después vamos a ver cómo atiende esa interrupción. La interrupción es una línea, un pin del microprocesador que está escuchando. Si está habilitado, después vamos a ver eso también, cuando viene un dato por ahí, un pin valor alto o bajo, dependiendo de la lógica, el microprocesador automáticamente, ¿qué hace? Termina de hacer la instrucción en curso y atiende la interrupción. ¿Ah? Lo que tiene que hacer es ver quién interrumpió y analizar si la tiene que llevar a cabo o no. ¿Con prioridades tiene? ¿Cómo? ¿Con prioridades tiene? Hay prioridades que eso lo vamos a ver. Vamos a ver que hay una escala de prioridades. Las puedo enmascarar, significa que las puedo habilitar o deshabilitar. Bien. Y ahora vamos a ver los estados de las interrupciones. Entonces fíjense que ahora la demanda viene desde afuera del micro. Viene por la línea de interrupción, ¿bien? Y la instrucción viene desde afuera, ¿bien? Esa instrucción entra al código de operación, la toma el micro y ahí va a tener el sentido, ¿bien? En este caso, si quiero ingresar un dato o si quiero pedir un dato del microprocesador, y el periférico me va a dar información de la dirección, de donde quiero sacar el dato o donde lo voy a guardar. Fíjense que va al mar a memoria. ¿Está? Entonces, en este caso, la demanda va a venir desde un periférico. Entonces, ¿qué va a pasar con el programa principal? Durante el tiempo que dure esa transferencia de información, va a quedar suspendido, ¿bien? Bueno, transferencia por robo de ciclo. Lo que hace es, esta le inicializa la unidad externa. Fíjense que la demanda viene de vuelta desde afuera, ¿bien? El sentido también. Y lo que hace es, termina un ciclo de memoria, se llama. Esto es ciclo de memoria, no de máquina. ¿Bien? De la CPU, si está trabajando en memoria. Y el próximo ciclo se lo concede a la unidad externa, ¿bien? Que la unidad externa también se va a encargar de informar el sentido de la información y la dirección, ¿bien? Entonces acá el programa va a quedar suspendido durante este ciclo de memoria. El programa acá puede seguir laburando, digamos, trabajando con el programa principal, siempre y cuando no utilice la memoria, ¿bien? En caso que no esté usando memoria, el programa principal puede seguir. O sea, por eso se llama robo de ciclo. Lo que hace es, termina un ciclo de memoria, el CPU, concede a la unidad externa y la unidad externa. Fíjense que externamente da la dirección que quiere acceder o donde quiere guardar memoria, ¿bien? Y toma el mando del ciclo de memoria, sería. Bueno, y la transferencia por DMA o acceso directo a memoria, ¿qué es lo que hace? Va a suponer a la memoria, ¿bien? Como que tiene distintas vías. Le llaman muelles, ¿bien? Una para la unidad externa y una para el CPU. Es uno solo, pero lo que hace es como utilizarlo al mismo tiempo, como que va multiplexando. Entonces, ahora vamos a tener asociado un control de acceso a memoria, ¿bien? Entonces, las peticiones de ciclo de memoria del CPU o de la unidad externa lo va a manejar ahora el control de acceso a memoria, ¿bien? Entonces ella va a decidir quién va a trabajar, CPU o la unidad externa. Desde el punto de vista externo parece que fuera robo de ciclo, ¿bien? Lo que pasa en este caso, ¿quién lo maneja? En este caso lo va a manejar otra unidad, el control de acceso a memoria. Entonces fíjense que ahora el programa, ¿cuándo se va a suspender? Cuando el CPU necesita un ciclo de memoria. Si no necesita un ciclo de memoria, el programa sigue trabajando y el control de acceso permite que la unidad externa transfiera información, ¿bien? Como que pueden trabajar en simultáneo. Bueno, fíjense que acá lo que dice es eso. Permite transferir mucha información sin que la unidad de control, perdón, el CPU,
esté trabajando, sino que la unidad externa transfiere la información. ¿Bien? Eso, ¿quién lo maneja? El control de acceso a memoria. Entonces, fíjense, tenemos la unidad de control de acceso a memoria, dijimos que era el CAM. Este va a ser el que va a decidir si trabaja la unidad de control con la memoria o si trabaja el periférico. ¿Bien? Eso es lo que va diciendo. Depende de las prioridades, va a manejar la memoria, el canal de memoria para un dispositivo o para la unidad de control. ¿Está? Entonces, tenemos 4 técnicas. Dijimos, la programada que venía, la instrucción estaba dentro del programa. Y acá me figura, ¿qué tiempo de espera va a tener la unidad externa? Una vez que llega esa instrucción, lo que va a tardar es eso, que termine la instrucción en curso y hasta que llegue, hasta que inicie el programita de esa petición. ¿Tá? O sea que solamente lleva una instrucción. Y el tiempo que le va a quitar al programa principal, esa interrupción, va a ser el procesamiento de esa instrucción de entrada-salida. ¿Bien? Si necesito sacar un valor, ese va a ser el tiempo que va a perder el programa principal. ¿Bien? Que va a quedar inactivo hasta que transfiere esa información. Si la técnica es por instrucción forzada, ¿bien? ¿Qué significa instrucción forzada? Que la instrucción venía desde afuera, desde la unidad del periférico, ¿bien? Entonces, la unidad externa, ¿cuánto va a tardar? Y bueno, depende. Va a ser, el peor caso va a ser la instrucción más larga, o la que más tarde del programa principal, ¿bien? De mi set de instrucciones. Porque una vez que yo interrumpo, tengo que esperar que termine de ejecutar la instrucción. ¿Cuál es el tiempo máximo? Y bueno, el peor caso va a ser la instrucción más larga, ¿bien? Y el tiempo que se le resta al programa principal va a ser la instrucción que se va a ejecutar, ¿bien? En 1 o 2 ciclos de memoria. El robo de ciclo, ¿se acuerdan que era? Termina de tener el programa principal un ciclo de memoria, ¿bien? Automáticamente me va a dar paso a que yo acceda a memoria, ¿bien? Entonces va a ser el tiempo máximo de espera. Termina de trabajar en la memoria el micro y automáticamente me permite hacer la transferencia. Y para el programa principal, lo mismo, un ciclo de memoria. Una vez que hace el ciclo de memoria, vuelve al programa principal. Y por acceso directo a memoria, igual que antes. ¿Cuánto va a esperar? Un ciclo de memoria, que es lo que, el peor caso, si el programa principal está trabajando en memoria, termina ese ciclo, me da el paso y ya puedo trabajar. Y el tiempo que se le resta al programa en curso es lo mismo, o nada o un ciclo de memoria. ¿Por qué? Porque si lo está utilizando, lo deja que lo utilice hasta que termine, y si no, la unidad de control de memoria me va a permitir utilizar uno u otro, ¿bien? Bueno, algunos de los puertos. Bueno, ¿dudas con esto de acá? Vamos por 15. Bueno, lo que vamos a ver ahora, algunos puertos de entrada-salida. Bueno, habíamos dicho, puerto serie y paralelo, ¿bien? Son de los puertos más conocidos. Vamos a ver un poquito sobre eso, cómo transfieren la información. Tengo que esas unidades de entrada-salida que dijimos pueden estar mapeadas en memoria, ¿bien? Como que cada puerto va a tener especificada una dirección dentro de la memoria principal, y se utilizan instrucciones en el set de instrucción, ¿bien? Como las que ya estuvimos trabajando, para guardar o sacar información de memoria, ¿bien? LDA, STA, ¿está? Y después tenemos la unidad de entrada-salida basadas en registros, ¿bien? O basada en puertos. En este caso van a tener instrucciones específicas, ¿bien? Donde cada puerto va a tener una dirección.
pero se van a almacenar en lugares diferentes, ¿está? Dependiendo del chip, va a ser la cantidad que tenga de cada uno, ¿bien? Voy a tener puertos de salida, de entrada, de salida, ¿bien? Bueno, no mucho más. Bueno, acá tendríamos entonces unidades de memoria mapeadas de memoria y los de registros. Bueno, el puerto paralelo, si bien ya no se usa mucho, en algunos equipos todavía vienen, aquí equipos de la industria, no tanto en computadoras. ¿Qué era el puerto paralelo? Era un puerto que depende de la cantidad de bits, tenía una línea para cada bit que yo quería transmitir, ¿bien? Si yo trabajaba con 8 bits, iba a tener 8 líneas en paralelo, ¿bien? De la misma manera, el dispositivo externo tenía que tener un conector paralelo para realizar esta transferencia. ¿Cuál era el problema? Que tenía un límite en la distancia que podía tirar el cable, ¿bien? Llegaba a una distancia que ya la señal se perdía, caía de voltaje, entonces ya tenía una distancia límite. Si ustedes ven algunos cables USB, no pueden tirar un cable USB de 100 metros. En algún momento esos 5 volts se pierden, caída de voltaje, y ya la señal no sería la que cumpla con los estándares, ¿bien? Otro problema es que si yo necesito transferir muchos bits, necesito una línea para cada bit, ¿bien? Si necesito transferir 16 bits, necesito, ¿cuánto? 16 cables. Entonces, el paralelo que tiene es más rápido porque yo en un clock puedo transferir información de un solo viaje, pero necesito muchas líneas, ¿bien? El otro formato sería el serie. El serie, ya en este caso usaría un solo cable para transferir la información, pero ¿cómo hace? Lo va enviando un dato atrás de otro, ¿bien? Pero utiliza un cable. ¿Cuál es la ventaja? Que necesito menos líneas para transmitir, ¿bien? La desventaja sería que para transmitir la misma información voy a tardar más tiempo, ¿bien? Porque el otro, por ejemplo, en un microsegundo mando 8 bits. Si yo quiero mandar los 8 bits por una línea, tengo que mandar cada un microsegundo, por ejemplo, un dato, ¿bien? Con el tiempo eso se va mejorando y las velocidades van aumentando, ¿bien? Bueno, para la transferencia serie tienen lo que se llaman UART o USART, ¿bien? Que son los transmisores receptores asincrónicos universales o sincrónicos asincrónicos. ¿De qué depende eso? Si tiene una línea de sincronismo, ¿bien? Si yo quiero que a medida que transmita el otro reciba, o si quiero enviar y después que el otro reciba cuando pueda, digamos, en el momento que yo quiera recibir esa información. Se va a almacenar y después la leo, ¿bien? Bueno, hay dispositivos que se encargan de recibir datos paralelos y los serializa, ¿bien? Toma, por ejemplo, una tira de bytes que están en paralelo, lo serializa, ¿bien? Entonces lo que hace es sacarlo uno atrás de otro, de a uno, y en el otro extremo lo puedo, de esta forma, por ejemplo, tengo 16 bits para mandar, pero no quiero mandar 16 líneas, tengo una sola, bueno. Con un serializador lo paso a un dispositivo serie, entonces por un solo cable mando toda la información. En el otro extremo tengo un paralelizador, ¿bien? Que lo que va a hacer es va a recibir los datos uno a uno y lo va a poner en su posición. Y luego tengo de vuelta la información en paralela para recibirlo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, mando 16 bits por un puerto serie, luego lo recibo, los vuelvo a poner en paralelo y los almaceno, ¿tá? Si no, tendría que tener 16 líneas. Con esto paso de 16 a una línea y algunas líneas de control o sincronización, y luego en el receptor los vuelvo a transformar a paralelo, ¿tá? Por eso tiene que estar sincronizado para que esta información, una vez que se transforma a serie y luego a paralelo, tengan el mismo lugar, digamos, y no se pierda información o se corrompa, digamos. Bueno, acá hay unos simbolitos, bueno, de lo que serían adaptador entrada-salida paralelo, bien, reciben información de distintos puertos, lo que hace es simplemente transformar la información, o sea, no tiene mucho. Tiene entradas de interrupción, por ejemplo.
Son programables, tienen, fíjense, ahí dice CS, Chip Select, para seleccionar el chip. Después tienen dos entradas para seleccionar qué canal quiero recibir, por ejemplo. ¿Bien? Cuál de las entradas quiero recibir. Y eso va conectado a la base de datos, que es donde recibo la información. Para hacerlo paralelo o a la inversa hacerlo serie. Bueno, ¿qué más? No, eso no mucho más. Bueno, y acá tendríamos un esquemita. Fíjense, acá está el microprocesador. Tiene una memoria ROM de 2048 bytes, una memoria RAM de 1024 bytes. Y fíjense que acá tiene los dispositivos. Estos son los paralelos, ¿bien? Y este es un dispositivo serie. Nada, lo único que tiene información recibe información paralelo y lo transmite serie, por ejemplo, o recibe serie y transmite paralelo, y lo mismo con este puerto. O sea, no es más que eso. Eso no va a entrar. Bueno, fíjense, transmisión asincrónica significa asincrónica significa que si bien trabajan a la misma frecuencia para detectar cada bit en su posición, no están sincronizados. Sincronizado significa que yo envío un dato, recibo un dato en el mismo momento. ¿Cómo sincronizo? Bueno, deben tener relojes que deben estar a la misma frecuencia, es lo que les decía, 9600 bits por segundo, por ejemplo, BPS, perdón. Entonces, si yo mando 9600 BPS o bits por segundo, cada uno va a tener una duración específica, ¿bien? Entonces, yo cuando en la llegada o en el receptor analice esa información, tengo que hacer un muestreo a la misma tasa, a 9600 bits por segundo, ¿bien? Entonces, si yo no muestreo a la misma tasa, si muestreo al doble o a la mitad, voy a estar tomando un bit erróneo. Voy a estar tomando más bit o la mitad. Por eso yo envío tantos bits, tengo que, a la llegada, tengo que muestrear, se dice, a la misma tasa o a la misma frecuencia. Entonces lo que se hace en estas líneas es, va a estar siempre en alto como inactiva. Entonces cuando yo pongo un 0 para enviar un dato, pongo un 0 en la línea, ¿bien? Eso indica que voy a empezar la transmisión. Después de cierto tiempo, empiezo a mandar los bits, ¿bien? Y después la información va a estar codificada. Para mandar información puedo mandar. Yo tengo que decirle con qué sistema voy a enviar, ¿bien? O si yo voy a enviar con un sistema, con un protocolo, lo voy a tener que recibir con el mismo protocolo, ¿bien? Entonces, yo la cantidad de bits que puedo mandar son de 5 a 8 más un bit de paridad. Ese bit de paridad, ¿qué me va a decir? Se genera en el mismo sistema, ¿no? ¿Qué me indicaba? Si la cantidad de unos era par. Puede ser incluido ese bit o no. Entonces, cuando yo recibo la información, lo que hago es analizar los bits y el bit de paridad. Esa es una forma de detectar errores. Mira, sencilla. Después hay otras más complejas. Entonces yo miro la paridad. Si veo que la paridad me da un número y no se condice con el dato, es que hubo un error. Después hay códigos para detectar y corregir. Pero bueno, son mucho más complicados. ¿Está? También puede pasar que durante la línea haya alguna interferencia y algún bit que era 0 se transforma en 1. Entonces, bueno, o al revés. Entonces lo que hace es corregir esa información. Entonces, fíjense, las velocidades de transferencia son de 300 bits por segundo hasta 33.600 kilobits por segundo. Fíjense la diferencia que hay. Generalmente lo que se usa para transferencia serie, por la UART, se usa 9600 como un estándar, ¿bien? Pero yo puedo usar velocidades más altas o más bajas. Velocidades más bajas me va a implicar que voy a estar más tiempo transfiriendo, y velocidades más altas, ¿qué va a pasar? Tengo más chances de tener errores. ¿Por qué? Porque a mandar tantos bits por segundo, la duración de cada bit va a ser mucho más corta. Entonces hay más problemas va a haber mayor dificultad para detectar ese valor, ¿bien? Eso produce una distorsión, entonces. Vos vas a mandar un 1 y si vas muy rápido y no muestreas al tiempo que tiene que ser,
va a estar muestreando el de al lado o el anterior. Entonces, donde tiene que haber uno, te va a aparecer un 0. Algunos van a estar bien, muchos van a estar mal. Entonces, bueno, por eso tiene que estar bien sincronizado. Y mientras más rápido va, es más difícil sincronizar, digamos. Entonces puede haber muchos errores. Bueno, entonces lo que hace el sistema serie, bueno, va a estar en alto siempre, entonces el receptor también está escuchando este canal y ve que siempre hay un valor alto. Cuando detecta que hay un bajo, automáticamente entiende que se va a recibir información. Entonces espera cierto tiempo y a partir de ahí empieza a muestrear. Tiene que muestrear a la misma velocidad con la que yo envié. ¿Está? Bueno, y la transmisión sincrónica lo que se hace es, se conectan los dispositivos, se mandan señales, bueno, de sincronización, entonces cuando envío la sincronización recibo un mensaje, entonces a partir de ahí empiezo a enviar la información. Y automáticamente voy enviando y el otro va recibiendo en el mismo tiempo. ¿Tá? Eso sería sincronizado. El que no es sincronizado, yo mando la información y después la recupero en el receptor, digamos, pero no en el mismo momento, la puedo recibir después porque queda almacenada. ¿Tá? Queda almacenada en un buffer que se llama y después yo tengo que leer ese buffer a la velocidad con la que lo mandé. Bueno, ¿qué me pasé por atrás? Bueno, sincrónico entonces se manda una señal y en esa señal hay información para el sincronismo. Bien. Bueno, ¿qué más? Sincrónica. No, esto no. Bueno, y ahora vamos a pasar a interrupciones, que dijimos que era cómo los periféricos se conectaban con el micro, ¿bien? Para recibir información o para enviar información, ¿bien? Por ejemplo, yo quiero imprimir algo, por ejemplo. Desde la PC voy a mandar la información, tengo que mandarle a la impresora una interrupción para decirle que voy a mandar información, ¿bien? Entonces, bueno, la impresora va a acusar recibo y procede a enviar lo que quiero imprimir. Entonces la impresora se queda escuchando, recibe esa información en un buffer y procede a imprimirlo. Dentro de la impresora obviamente va a haber un chip, un micro también, que se va a encargar de recibir esa información e imprimirlo. ¿Tá? Proceso inverso puede ser el teclado, por ejemplo. Ya cada vez que toco una tecla, produce una interrupción en el micro. Entonces el micro sabe que el teclado está conectado a cierto puerto de interrupción, sabe que es el teclado, entonces ¿qué hace? Termina de hacer lo que está haciendo, atiende y fija, lo que hace es analizar qué tecla es y procede a hacer todo el proceso para mostrarlo en pantalla, por ejemplo. O sea, recibe información del teclado, lo procesa y fíjense que lo manda al monitor. ¿Tá? Ahí tendría información de entrada y de salida. Bueno, ¿qué es una interrupción entonces? Es un mecanismo que lo que va a hacer es detener el programa principal para atender un proceso externo. ¿Bien? ¿Qué proceso? Bueno, puede ser cualquier dispositivo. En este caso dice considerado prioritario. Eso va a depender de cómo está configurado. Depende de cómo yo configure las interrupciones, pueden ser más prioritarias o menos prioritarias, o digo, la atiendo enseguida o espero un tiempito, termino lo que estoy haciendo y hago lo que... Me da de pensar que los externos tienen más prioridad que el teclado, mouse. Depende de tu sistema. Pero hay una lista de prioridad, entonces bueno, como jerarquía, como la jerarquía que tenía de memoria, bueno, lo mismo. Va a haber memorias que tienen mayor jerarquía, que si viene una interrupción de mayor jerarquía, va a ignorar una de menor jerarquía. ¿Tá? O sea, la va a almacenar, va a terminar la que está haciendo y después ve si la atiende o no. ¿Tá? Puede llegar otra de mayor prioridad, entonces va a quedar relegada. ¿Bien? Todo depende de las prioridades. Bueno, entonces, ¿qué hace cuando viene una interrupción? El CPU está trabajando, el programa principal, ve que hay una acuse de una interrupción, ¿qué es lo que hace? Termina de hacer lo que está haciendo, en la instrucción, y guarda el estado de máquina. Bien, lo que hace es, por ejemplo, en el micro, guardar lo que tienen los registros
viene el flag, el registro de flags. Por ejemplo, guarda eso en la pila y procede a atender la interrupción. Una vez que termina la interrupción, ¿qué hace? Vuelve a recuperar esa información y sigue con el programa principal. ¿Está? Entonces es lo que hice acá, memorizar el estado de la máquina desde el final de la instrucción en curso, o sea que lo que hace es terminar la instrucción para no dejarla media. Y fíjense que fuerza enseguida en el que era el PC. El contador de programa, fíjense que pone la dirección de la primera instrucción del programa asociado a la interrupción. ¿Qué significa eso? Cada interrupción, cada puerto de interrupción tiene una dirección. Y en memoria va a haber un microprograma asociado a esa interrupción. Entonces, si por ejemplo el que interrumpe es el teclado, el microprocesador va a interpretar que es el teclado, entonces lo que va a hacer es ir a una zona de memoria que va a decir, vamos a atender esta interrupción que es el teclado. Entonces, va a tener un microprograma que es lo que va a hacer, va a recibir la información que envió el teclado, va a leer el buffer y va a hacer lo que tiene que hacer, mostrarlo en pantalla. Si el que interrumpe es otro dispositivo, en otra zona de memoria hay un microprograma asociado a esa interrupción. Supongamos una alarma de una casa. Hace una interrupción ahí y tiene que hacer un envío por internet, avisarle a alguien o mandar un mensaje o lo que sea. Entonces, por un pin va a entrar la interrupción. Ese pin va a estar asociado a una zona de memoria. Y esa zona de memoria va a tener un programita que va a atender a esa interrupción en particular. Cada línea de interrupción va a tener un programa asociado. ¿Tá? Bueno, fíjense. ¿Qué sería la E esa? ¿A dónde? La lista esa. ¿Acá? ¿Este? Bueno, para mí es error o averías de máquina. Ahora lo vamos ahí. No, por errores o averías de máquina. Ahora vamos a ver eso. Entonces lo que hace es, después de que termina la instrucción en curso, de la interrupción, perdón, atiende la interrupción, regresa, ¿no? Return. Y lo que hace restaura, fíjense el estado de máquina, que yo lo había guardado en un principio. Eso lo había guardado en la pila, que era todos los registros, guardo ahí, guardo los flags, y no me acuerdo qué más guardaba. Entonces después que, porque yo puedo procesar la interrupción y puedo utilizar los registros, entonces lo voy a sobreescribir. Entonces lo que hago después de que termine la interrupción, vuelvo a poner la máquina en el estado que estaba anterior. ¿Tá? Es como volver a como estaba todo antes de la interrupción. Y reanuda el programa interrumpido. ¿Tá? Entonces, procedimiento de interrupción es, esto es errores o averías de máquina. Error de paridad en memoria, falla de energía. Por ejemplo, hay una falla de energía en el sistema, esa falla va a generar una interrupción. Y eso va a generar una alarma, por ejemplo. Por ejemplo, fíjense acá, instrucción o dirección incorrecta, overflow, división por cero. Bien, cualquiera de estas instrucciones dentro del programa pueden generar una interrupción, ¿bien? Entonces, son todos avisos de algo que está mal, digamos. Entonces esa interrupción, procede a hacer un programa para corregirlo. Por entrada-salida generada por periféricos o por canal al finalizar la operación de entrada-salida. Bien, por ejemplo, una impresora recibe la información, imprime y avisa que ya sacó toda la información y ya terminó. No se me ocurre otro dispositivo o un disco externo, por ejemplo. Estoy enviando información y el disco avisa cuando terminó, por ejemplo. O cuando termina de enviar información, manda una interrupción para avisar que terminó, por ejemplo. Bueno, y procesos industriales puede ser lo mismo. Cualquier error dentro del ciclo, ¿no? Una alarma, no sé, cualquier cosa. Todo eso son motivos de interrupción. Bueno, y por software también se pueden hacer interrupciones. Dentro del programa van a introducciones, las RCT, que son interrupciones por software. Yo las pongo dentro del programa, interrumpo y atiendo a esa interrupción. ¿Bien? Es como adrede. Bueno, en este caso tenemos un gráfico que es, acá tenemos las causas de interrupción. Bien, fíjense que son, por ejemplo, pines de entrada, son pines.
que un valor alto, por ejemplo, genera que está interrumpiendo por esa línea, ¿no? Un pin del micro. Pero si yo solamente tengo para atender una, lo que hace usa un OR con puerta OR, y entonces lo que hace es, cualquiera de estas va a generar un 1, ¿bien? Cualquiera que sea una interrupción va a generar un 1. Si se generan 4 interrupciones, ¿qué va a pasar? Va a pasar un 1. El sistema va a detectar que hay interrupción, pero no va a saber quién interrumpió. Porque tengo una sola línea de interrupción. Entonces lo que hace una prueba de estado. La prueba de estado es con un puerto, con algún método, detectar, ahí sí, cuál fue la que interrumpió. ¿Está? Cuando detecta interrupción, viene con alguna máscara o lo que sea, detecta cuál de las 4 fue la que interrumpió. ¿Está? Y a partir de ahí, lo que hace es habilitar el programa que va a tratar la interrupción X, ¿no? La 1 a la 2, la 3 a la 4. Bien, una vez que realiza la atención a esa interrupción, termina la interrupción y vuelve al programa principal. ¿Está? Estas son 4 interrupciones, tienen un solo nivel, o sea que las 4 tienen, por así decirlo, la misma prioridad. No hay una que sea más prioritaria que otra. La que interrumpe, si interrumpen 2, ahí no sé, hay que ver cómo hace para detectar si una fue primero que otra o atiende primero una y después la otra. ¿Bien? Pero si las 4 interrumpen, ¿cuál es la prioridad? ¿El 1? Es que no sé, eso habría que ver la prueba de estado, si detecta cuál es o si la atiende en ese orden. O quizás yo, ahí sé, si es la 1, bueno, le doy mayor prioridad. Son interrupciones en 1, por lo tanto todos son 1. Claro, pueden ser todas 1 o cualquiera, por separado. Porque es una hora, entonces puede ser solo una, sola, pueden ser 2, 3 o 4. Entonces por eso ya la prueba de estado lo que hace es detectar cuál fue. Acá, ahí trato de detectar cuál fue la que generó interrupción. Y luego, dentro de mi programa diré, bueno, ¿cuál es más prioritaria? Si la 1, la 2, la 4. Ya eso dentro del programa. O detecto primera, o interrupción, sí, bueno, la atiendo. Pregunto a la segunda, o interrupción, la atiendo. O atiendo una sola y las otras no. ¿Está? ¿Eh? Bueno, eso cuando tengo una entrada. Si yo tengo varios niveles de interrupción, ¿bien? No uno solo, que entran todos juntos, le puede corresponder un hilo diferente. ¿Bien? Y a cada hilo, un programa asociado. Ya ahí ya tengo varias interrupciones de distintos hilos. Tengo distintas entradas de interrupción, no una sola como antes. O sea, tenía 4 entradas, pero solamente una me avisaba. Ahora cada hilo o cada interrupción tiene su programa asociado y su línea de entrada, ¿bien? Lo que puedo hacer ahí es hacer como una jerarquía, decir, bueno, ¿qué es más importante o qué interrupción es más importante que otra? Por ejemplo, una interrupción de una alarma de incendio por ahí es más importante que una interrupción de otra cosa. Depende de cada una de las necesidades, ¿bien? O de qué dispositivo necesito transferir información más rápido. ¿Bien? Entonces, todas las interrupciones que yo pueda llegar a tener, que pueden ser muchas, las puedo agrupar en niveles y dentro de cada nivel tener varias interrupciones. Varios niveles jerarquizados y dentro de cada nivel también lo podría jerarquizar. ¿Bien? Bueno, eso se habla de prioridades. Entonces, un nivel puedo agregar varios subniveles, cada cual tiene su hilo y prioridad. Bueno, y acá lo que dice, los subniveles de un mismo nivel no pueden interrumpirse unos a otros. O sea que si tiene una interrupción de un nivel y aparece otra, no la puede interrumpir, ¿bien? O sea, termina esa interrupción, luego atenderá a la siguiente. Bueno, y cada subnivel va a agrupar varias demandas, que es lo que vimos recién. Esto podría ser como si fuera un subnivel, ¿bien? Y esto se repite para distintos niveles. Y bueno, y la prueba de indicadores me va a decir cuál es el que voy a atender. ¿Bien? Bueno, los estados posibles del nivel de interrupción, ¿bien? La interrupción puede estar, este es un grafiquito o esto se toma siempre. Nótenlo porque van. Bueno, estado activo. Ahora acá está el dibujito, pero bueno, lo vemos. ¿Activado qué significa?
que ese nivel, ¿no? Vamos a hablar del estado de cada nivel. Un estado activado, ¿qué significa? Que ese nivel acepta una demanda de interrupción, ¿bien? Y lo memoriza. Viene una interrupción, lo va a aceptar y lo va a almacenar. Un estado desactivado, ¿qué significa? Que ese nivel no acepta demanda de interrupción, ¿bien? Va a haber una interrupción y no la va a atender. Bueno, esos niveles, por ejemplo, en el micro 8085, aunque estamos trabajando, se pueden activar o desactivar por programa. Yo puedo poner una instrucción, hay un registro específico que yo, si yo lo programo, en ese registro voy a activar o desactivar la interrupción, ¿bien? Fíjense que la es de habilitado, interrupción activada, y esto deshabilitada, ¿está? Poniendo un 0 o un 1 en esos, es un registro específico en una posición específica. Si yo pongo un 0 o un 1, activo o desactivo las interrupciones, ¿bien? Si yo no quiero que haya interrupciones, las desactivo, y si quiero que haya interrupciones, las activo, ¿bien? Entonces tenemos activado o desactivado, es que va a recibir, va a permitir interrupciones o no, ¿bien? El estado de espera, ¿cuál es? El nivel va a pasar a este estado si recibe una señal de demanda de interrupción, ¿bien? Si recibe, entonces si está activado y viene una señal, va a pasar al estado de espera, ¿bien? En el estado de espera puede estar inhibido, que significa que se memoriza, pero no se ejecuta, ¿bien? Va a entrar una interrupción, pero al estar inhibida, esa interrupción en particular no se va a atender, ¿está? O sea, yo puedo recibir interrupciones, pero esa va a estar inhibida. Entonces, ese estado o esa interrupción va a estar enmascarada, ¿bien? Lo mismo, hay un registro donde yo digo, tengo varias interrupciones, si pongo un 0 o un 1, la voy a estar habilitando o deshabilitando, o enmascarando se dice. Es como que va a recibir la interrupción, pero la va a ignorar, ¿está? Por ello quiero permitir una interrupción en especial, dejo pasar esa y las otras las deshabilito, ¿bien? Bueno, y el estado autorizado sería que la interrupción puede ser tomada en cuenta por el CPU. Entonces, autorizado significa que va a atender esa interrupción. Llega la interrupción, entonces, ¿qué tiene que pasar para que autorice la interrupción? La va a autorizar si no existe un nivel de prioridad superior que esté en espera o autorizado. Entonces, yo tengo una interrupción. La va a autorizar en caso de que no haya una superior. Si hay una superior, tiene que esperar. Que el CPU esté en fase interrumpible significa que esté activado la demanda de interrupción y ahí va a pasar al estado activo. ¿Bien? Va a pasar al estado activo. Entonces en el grafiquito vamos a ver, este es un clásico, se toma siempre. Entonces, dijimos que puede estar activado o desactivado. ¿Bien? Si está desactivado, no va a recibir interrupciones. Si yo lo activo, me va a permitir recibir interrupciones. Una vez que llegue una interrupción, va a estar en espera. ¿De qué va a depender? De que esté inhibido o enmascarado. Si esa interrupción está inhibida, no va a pasar al estado activo, ¿bien? Si no está enmascarada, pasa al estado activo, ¿bien? La autoriza, pasa al estado activo. ¿Está? Y en ese caso, en el estado activo, va a ser cuando la interrupción se va a atender. Y de este estado puedo pasar. Una vez que lo activé, lo puedo desactivar o pasar también al estado activado. ¿Está? ¿Dudas? Cualquier cosa después lo repasamos. No me acuerdo hasta qué era. Bueno, no sé muy clarito, pero en el apunte está mejor. Ya le subí el apunte hoy de esto en el campus. Bueno, fíjense, ¿qué es el acuse de interrupción? Para realizar el acuse de interrupción tiene que pasar al estado activo, ¿bien? Tiene que pasar que no esté enmascarado, que esté activado, ¿bien? Que estén habilitadas las interrupciones. Entonces, una vez que ingresa la interrupción, el CPU procesa de dónde viene,
qué dispositivo es el que está interrumpiendo, entonces lo que va a hacer es colocar en el contador de programa la dirección de memoria donde está el microprograma que atiende esa interrupción. ¿Bien? Yo tengo que saber cuál es el pin de entrada y qué programa voy a realizar para atender esa interrupción. ¿Bien? Entonces, voy a tener dos partes. Esa zona de memoria, ¿bien? Contiene info necesaria para arranque el programa de interrupción. Bien, lo que me va a dar es la primera dirección donde está almacenado, que sería esta parte, otra zona de memoria donde está almacenado el programita. Bien. Y luego tiene un lugar donde va a almacenar el estado de mi programa, que yo estoy actualmente utilizando, para después volver a recuperar esa información, ¿bien? Para que volviera al sistema al estado anterior a la interrupción. Bueno, una vez que se activa una interrupción, lo que se hace es se desactiva las interrupciones. Desactiva la interrupción para evitar que se trabaje con otra. Depende de las prioridades, ¿bien? Generalmente se genera una línea donde dice que el sistema está siendo interrumpido, entonces en ese caso puede ser que desactive el sistema para recibir nuevas interrupciones, dependiendo si no hay una de mayor jerarquía. ¿Tá? Entonces lo que hace el programa es, yo vengo al programa principal. Bueno, acá no se nota muy bien. Restaura. Pero lo que hace es eso, yo vengo al programa principal, recibo una interrupción, guardo toda la información que tengo en la pila o en una zona de memoria, lo que les dije antes, todos los registros, los flags y no me acuerdo, el contador de programa y varios datos más. En el contador de programa carga la dirección donde está el programa que atiende la interrupción. Una vez que termina ese programa, vuelve el sistema a mi estado anterior. ¿Tá? Y luego lo que hace es activar, porque desactiva la interrupción, si hay para que no haya otras interrupciones, termina el programa y vuelve a activar el sistema de interrupciones para permitir el paso de otra interrupción. Bueno. Bueno, lo de las máquinas de interrupciones creo que hay un ejercicio, no sé si ya llegamos, en el práctico que sigue está. Del 80-85, lo que hay es unas instrucciones específicas para interrupciones. El código de operación me permite, hay unas instrucciones, que me permiten modificar un registro donde tengo almacenados las interrupciones de ese micro. No sé si está acá, bueno, quería mostrarlo. El 8085, bien, tiene una línea de interrupción, bien, la INTR, TRAP y las RCT 7,5, 6,5 y 5,5, bien. Todas estas son líneas de interrupciones, esta también, int A negado, pues se interrumpe con un 0, son distintas líneas de interrupción, bien. Esas líneas se habilitan o se deshabilitan por programa. Hay unas instrucciones que me permiten habilitar o deshabilitar. Y luego lo que me muestra acá es el nivel de prioridad. ¿Bien? Menor prioridad hacia abajo, mayor prioridad hacia arriba. ¿Bien? Y luego tengo la trap que tiene mayor prioridad, pero no es enmascarable. ¿Qué significa? Que esa no la puedo inhabilitar. ¿Tá? El resto sí. Hay un ejercicio en el práctico que sigue que habla sobre interrupciones. ¿Cómo sería el manejo para una interrupción? De una unidad externa que quiere enviar información, recibir o enviar, y bueno, viene una interrupción por una de estas líneas y ustedes tienen que hacer el manejo de esa información. Recibir 8 bits en serie y guardarlo en una posición de memoria específica.
No, y esto muestra un poco ya otro micro que no usa el 6800, que tiene otro sistema, más interrupciones, digamos, es similar al 8085, un poquito más avanzado. Son micros viejos igualmente. Pero acá lo que dice, fíjense, son las interrupciones, IRQ, el número de interrupción, y acá tiene, fíjense, una dirección, que esa dirección de memoria es donde tiene asignado el programita que va a atender la interrupción. ¿Tá? Fíjense que acá teclado, puertos COM, bien, LPT que sería paralelo, floppy disk que son los discos más viejos, bien, pero bueno, en una zona de memoria tiene asignado un espacio para el programa que atiende cada interrupción. Bueno, hasta acá iba a llegar hoy, así que bueno, estamos bastante bien. Si no tienen dudas, consultas. No, bueno, el apunte está en la teoría, ya lo subí al campo, de última, péguenle una leidita y le pegamos una repasada. Hay un práctico que tiene bastante más